Bien, mire, las medidas de tendencia central se sitúan en el centro de los datos, ¿verdad? Ya lo dijimos, eso, tienden a situarse en el centro de los datos. Las medidas de localización, entonces, localizan valores que están a la derecha del centro, valores superiores a las medidas de tendencia central, y valores que están a la izquierda, valores inferiores a las medidas de tendencia central. Estas medidas de variabilidad o de variación lo que hacen es que dicen a qué distancia promedio se encuentran los datos del centro. ¿A qué distancia promedio? Entonces, si usted mide la distancia promedio en que se encuentran distribuidos los datos, esto le va a permitir a usted ver la concentración que tienen esos datos. Estas medidas son basadas en una distribución estadística que es muy utilizada, se llama la distribución normal. Y la distribución normal lo que dice es que todo en la vida tiene un procedimiento o se acerca a lo que es un proceso normal. Dentro del proceso de normalidad, entonces usted sabe que suceden cosas que no son como uno le esperaba, cosas buenas y cosas malas. Entonces, vamos a tener en el centro la media aritmética y vamos a tener valores que están por encima de la media y por debajo de la media. Cuando usted toma esos valores y les resta la media aritmética, los que son inferiores van a dar negativo y los que son superiores van a dar positivos. Y cuando usted coge los valores de la media aritmética y se los resta a los valores de la variable, eso se llama desviación. Desviación es todo aquello que se sale de lo normal. Si usted va por un camino y dice, no, déjame cogerte atajo, y se va y se devuelve por otro para llegar al mismo sitio, entonces usted se desvió. Eso es una desviación, ¿te ve? Y así se dan las desviaciones positivas y negativas. Por ejemplo, eso se aplica a lo cotidiano, a lo cotidiano. Por ejemplo, usted ha oído una frase en una familia que dice, mira esa familia tan buena y ese muchacho tan malo que le salió. Eso es una desviación negativa. Ahora también usted puede escuchar, en esa familia no estudió nada y mira lo estudioso que salió ese muchacho, mira qué profesional más bueno, es una desviación positiva. Entonces, la media aritmética nos da el promedio. Sin embargo, estas medidas se calculan en base a la media aritmética porque en la distribución normal, la media aritmética, la mediana y la moda tienen el mismo valor, son iguales. Entonces se toma en cuenta para las medidas de variabilidad la media aritmética. Yo desde un inicio le dije a ustedes, hagan un esfuerzo si quieren pasar esta materia. Apréndase las medidas de tendencia central. Estúdiela en datos simples. Estúdiela en datos agrupados, porque si usted se sabe eso, usted va a saber, usted va a pasar la materia. Bueno, pues usted vio que el tema pasado sobre las medidas de localización son basadas en la mediana. Eso es lo mismo, en la mediana. Sin embargo, en hoy, la clase de hoy es basada en la media aritmética. En la media aritmética. ¿Qué se espera? Que si usted no se sabe la mediana, tampoco va a saber los cuartiles, deciles y percentiles. Pero me ha sucedido algo curioso en las prácticas de otro grupo de que corregí ahorita de bioestadística, que hay estudiantes que calcularon bien la mediana y sin embargo calcularon mal los cuartiles, deciles y percentiles. Pero también sucedió que hubo estudiantes que calcularon el cuartil y el decil bien y entonces la mediana la hicieron mal. Yo eso no lo entendí. Pero así se da. Fíjese. Estas medidas, como dependen de la media aritmética, tiene usted, cuando haga su examen, cuando haga su práctica,
que está ya en la plataforma, en datos simples, en datos agrupados, cuando vaya a buscar la varianza, se usa la media aritmética. Entonces, cuando usted calcule la media aritmética, que es la primera de las medidas que usted calcula, revísela. Porque si usted hace la media aritmética mal, le van a quedar 4 mal. Le va a quedar la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, que son las medidas que vamos a ver hoy, porque dependen de la media aritmética. En el examen final, la media aritmética, la mediana, la moda, perdón, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación y la media aritmética valen 4 puntos cada una. Si usted hace la media mal, ya las otras 3 van a estar mal. Por lo tanto, ya usted tiene 16 puntos menos. Por eso es que le digo que si usted no sabe esas prácticas, las 2 anteriores, si usted no se sabe esas medidas, usted no tiene nada que buscar aquí. Usted lo que tiene que hacer fila para el próximo semestre. Y como alguien decía, yo le publicaría sin ningún problema ausente. Si usted no coge el examen final. Si usted coge el examen final, yo le publico lo que usted saque. Bien, entonces miren la utilidad de estas medidas. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, 5 de ustedes que me digan cuántas materias llevan en el semestre. Y viene y me dice 1, 5, otro 5, otro 5, otro 5 y otro 5. Todos llevan de a 5 materias. Si usted suma eso, le va a dar 25. 25 entre n son 5 valores, le va a dar la media aritmética 5. 5. Ahora, yo le pregunto a otros 5 de ustedes cuánta materia usted lleva en el semestre. Y me responden ahora estos 5 esto. Me responden así. Pues mire, si usted lo suma, da 25. Entre 5, 5. La media aritmética da 5 en el primero y da 5 en el segundo caso también. No es porque esté en el medio, el que esté en el medio es la mediana, que también es 5. Estoy hablando de la media aritmética, que usted suma los valores y lo divide entre el total de valores. Si le pregunto a otro grupo, me responde ¿cuál es la media aritmética? Lo suma, da 25. Entre 5, 5. Entonces, mire, los 3 grupos de estudiantes, las 3 muestras, me dieron 5 de media aritmética. El promedio de materia que llevan esos estudiantes es 5. ¿Qué pasa? Que mucha gente cree que porque le da el mismo promedio es porque tienen los mismos valores. Entonces, si yo pregunto, ¿los 3 grupos son iguales? No, no son iguales. Los 3 grupos tienen el mismo promedio, pero las calificaciones son, el número de materias son diferentes. Cuando hablamos de desviación, la media aritmética es 5. En el primer caso, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, eso da 0. Ahí no hay variabilidad. No hay variabilidad. En el segundo caso, entonces usted dice 3 menos 5, menos 2. 4 menos 5, menos 1. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1.
positivo. 7 menos 5, 2. Entonces las desviaciones son positivas, negativas y positivas. En el último caso también, el 1 y el 3 me van a dar desviaciones negativas y el 7 y el 9 me van a dar desviaciones positivas y el 5 va a dar 0 porque está la media aritmética es 5. Para eso es que sirven las medidas de variabilidad, para ver la concentración que tienen los datos. ¿Cuál de esos tres grupos es el que mejor está distribuido? ¿Quién sabe? El primero. No hay variabilidad, eso es una justicia que todos llevan 5 materias. Eso está muy bien. El segundo grupo presenta una variabilidad, pero se ve que se han concentrado alrededor del promedio. Sin embargo, en el último grupo, no es fácil un estudiante que lleva una materia y uno lleve 9. Eso está lejísimo. Y 3 y 9, y 3 y 7, y 1 y 7, eso está lejos. Entonces, eso sucede en cualquier situación donde tenemos que medir. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, las 3 secciones de estadística sacaron en promedio 18 puntos en el primer parcial. ¿Las 3 sacaron las mismas calificaciones? No. ¿Cuál de las 3 secciones sacó mejor calificación? ¿Alguien sabe cuál fue de la mejor? Bueno, se calcula la medida de variabilidad y la que dé una medida de variabilidad más pequeña, esa es la que tiene la concentración más grande de los datos alrededor del promedio. Ahí fue donde más gente pasaron, donde más gente estuvieron cerca del promedio, del 18. Entre más pequeña, más concentración. ¿Ve? Entonces, estas medidas se utilizan muchísimo. Y ahí está. Entonces, repito, las desviaciones son cuando usted a cada valor le resta el valor de la media aritmética. Si la media aritmética es 5, usted dice 1 menos 5, eso es una desviación. 3 menos 5, eso es una desviación. 5 menos 5, eso también. 7 menos 5, 9 menos 5, como en el último caso. Esas son las desviaciones. Y usted puede observar que son desviaciones positivas y son desviaciones negativas. Mire, las medidas de variabilidad, ya vimos una. Y bien que la vimos. Vimos el rango. El rango, usted sabe que mide la variabilidad total del conjunto de datos, es igual al valor máximo menos el valor mínimo, y se simboliza por R. La desventaja del rango es que es una medida que solamente toma en cuenta 2 valores de la variable 2. Puede tener 100,000 valores y el rango coge 2 nada más. Oiga eso. Entonces esa medida de variabilidad no es buena porque no toma en cuenta los valores que están en el medio. Sin embargo, usted recuerda que el rango lo utilizamos para formar la tabla de datos agrupados. Porque nos dice de dónde a dónde están los datos, pero además se necesita el rango para calcular el intervalo. Y sin intervalo no se construye la tabla de datos agrupados. En la tabla de datos ponderados, el rango nos orienta y nos dice de dónde a dónde usted va a tomar los valores de X, Y, los valores de la variable. La segunda medida que tenemos aquí es la desviación media. Y la desviación media expresa las desviaciones en términos del valor absoluto. Acuérdense que las desviaciones pueden ser negativas y positivas, pero el valor absoluto de un número es el valor siempre positivo de ese número. Es decir,
que cuando se aplica el valor absoluto, no existen los valores negativos. Todos los valores son positivos. Es decir, si usted tiene el valor absoluto de -4 es 4 y el valor absoluto de 4 es 4. No hay valores negativos con el valor absoluto. Entonces, esa desventaja tiene la desviación media porque hay valores negativos y hay valores positivos y ella niega los negativos en las desviaciones. También está la desviación cuartílica, que no está aquí, y la desviación cuartílica se calcula utilizando el cuartil 1 y el cuartil 3. Si usted es un poco observador, sucede que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 hay un 50% de los datos y es donde está la mayor concentración de la variable. También es una medida que, bueno, yo ni la uso, por eso no la doy, y nunca la he usado, por eso no la doy. Y entonces, ahí tenemos esa otra medida. La menciono para que usted sepa que existe. Están las tres medidas aquí por excelencia de variabilidad. La varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. La varianza mire, antes de hablar de la varianza, ya hablamos de las desviaciones. Hay una propiedad de la media aritmética, la número 3, usted la tiene ahí, yo la mandé, está copiada. La propiedad 3 de la media aritmética dice que la sumatoria de las desviaciones de los datos de la variable con respecto a la media aritmética es igual a 0. Eso es una propiedad de la media aritmética que la podemos ver aquí fácilmente en cualquiera de estas tres. Si usted dice 5, 1 menos 5, la media aritmética es 5, vamos con la de abajo. 1 menos 5 da menos 4. Déjenme cambiar esto aquí porque me está una comilla. Menos 4. Ah. ¿Ah? 3 menos 5 menos 2. 5 menos 5 menos 0. 7 menos 5 más 2. Y 9 menos 5 más 4. ¿Cuánto da eso? Si usted hace la sumatoria de eso, eso es 0. Entonces, la sumatoria de las desviaciones de las observaciones, o sea, de los datos, menos la media aritmética, es igual a 0. En cualquiera que usted lo haga, le va a dar 0. Entonces, la varianza lo que hace es que toma las desviaciones que usted calculó, acuérdense que es media aritmética, la variable menos la media aritmética. Esas desviaciones la toma y lo eleva al cuadrado. Cuando usted eleva al cuadrado, el signo se pone positivo. Toda cantidad elevada al cuadrado es positiva. Entonces, el menos 4 que usted tenía y el menos 2 pasan a ser positivos. Pasan a ser positivos. Pero ¿qué pasa? Que al elevar al cuadrado la variable, la expresión de la variable queda también elevada al cuadrado. Entonces la varianza se calcula buscando las desviaciones, elevándolas al cuadrado, sumándolas. Entonces es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética, dividida entre el total de datos. Dividida entre el total de datos es cuando es la población. Cuando es la muestra es entre el total de datos menos 1. Nosotros trabajamos con muestra, usted va a ver ahorita que es menos 1.
Pero esa es la definición porque la población se calcula así. Entonces, la varianza, al elevarse los valores de la variable al cuadrado, junto a la media aritmética, usted sabe que es la suma de los valores entre el total de datos, entonces se elevan al cuadrado, la expresión de la variable queda elevada al cuadrado. Y en vez de años, usted va a tener años cuadrados. En vez de peso, usted va a tener peso al cuadrado. En vez de kilogramos, usted va a tener kilogramos al cuadrado. En vez de libra, usted va a tener libras al cuadrado. Años cuadrados. ¿Okay? Entonces, eso es un inconveniente porque usted no puede comparar la variabilidad con la varianza de una variable que está expresada en una expresión con una medida que está expresada en otra expresión. Usted no puede comparar centímetro con centímetro cuadrado. Esa desventaja que tiene la varianza se elimina con la desviación típica. La desviación típica se denota por S. ¿Y quién es S? La raíz de S cuadrado. Si a la S cuadrado usted le saca la raíz, entonces usted tiene a S. Por eso la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y cuando usted le saca la raíz a la varianza entera, ese que estaba al cuadrado pasa como S, el número le saca la raíz y la expresión de la variable entonces vuelve otra vez a su estado original. Vuelve a centímetros, vuelve a años, vuelve a kilogramos, vuelve a libra, vuelve a pesos, vuelve a grado, ¿se ve? Vuelve a kilómetro. Entonces, la desviación típica es la única medida que se expresa de estas tres igual que la variable. Por eso es la medida de variabilidad más representativa, es la que representa más lo que se está trabajando. Porque el coeficiente de variación, que es la desviación típica entre la media aritmética por 100, es una medida de variabilidad relativa. Acuérdese que en estadística todo lo que se expresa con por ciento es relativo. Por eso teníamos la desviación, la variabilidad, perdón, la frecuencia relativa simple, esfuerzo decimal, se expresa en por ciento. Y la frecuencia relativa acumulada, el primer parcial, es decimal, se expresa en por ciento. Todo lo que se expresa en por ciento en estadística recibe el nombre de relativo. Entonces, el coeficiente de variación se expresa en por ciento. Entonces, usted puede observar, el coeficiente de variación se expresa en por ciento. La desviación típica se expresa igual que la variable y la varianza se expresa como la variable al cuadrado. La única que se expresa igual que la variable es la desviación típica. Ahora bien, para usted comparar variabilidad con la desviación típica en varias muestras, esas muestras tienen que tener la misma unidad de medida. O sea, usted no puede comparar la variabilidad de una muestra expresada en años con una expresada en libras, ni de una expresada en libras con una en kilogramos, ni de una expresada en grado con otra expresada en centímetros. No, tienen que estar todas expresadas, años con años, con años, con años, todas tienen que tener la misma expresión de la variable. Ahora, con el coeficiente de variación no sucede así, porque al dar en por ciento, entonces usted puede comparar cualquier dos variables, porque no se ve afectada por la expresión de la variable, ya que lo que le va a dar es en por ciento, en por ciento. Así es que con esto ya vamos a pasar al cálculo de estas medidas en datos simples. Y aquí están las fórmulas. Observe que ese cuadrado, la varianza, es igual a la suma de xi menos la media elevado al cuadrado.
vengo diciéndole que siempre usted debe resolver lo que está a la derecha de la suma, de cualquier suma. Siempre que hay una suma y hay expresiones a la derecha, usted debe resolverlo de la derecha para sumarlo. Entonces aquí la sumatoria tiene las desviaciones al cuadrado y están en paréntesis. Por lo que usted debe primero buscar las desviaciones y luego subirla al cuadrado y después es que usted la va a sumar. Y el resultado de esa suma entonces se va a dividir entre n-1. Observe la desviación típica, es sacarle la raíz al valor que está arriba y el coeficiente de variación es la desviación típica entre la media aritmética por 100. Para calcular estas medidas, observe bien que usted debe saber y tener la media aritmética. Pero recuerde también que la media aritmética es la primera medida que se calcula. O sea, te hicieron una práctica 4 y usted puede observar que dentro de las primeras medidas de la práctica era la media aritmética. Después vienen las medidas de variabilidad, perdón, de localización, los cuartiles, deciles y percentiles, y después es que llegamos a las medidas de variabilidad. Eso va así en orden. O sea, que para calcular la medida de variabilidad se necesita la media aritmética, pero no es que usted la va a buscar otra vez, es que usted va a coger la que ya usted calculó. No hay que calcularla 2 veces. Entonces, por eso le decía ahorita que hay que tener cuidado, revisar bien la media aritmética, porque si la media aritmética está mal, todo esto estará mal. Miren, el coeficiente de variación estaría 2 veces mal, porque la desviación típica se calcula en base a la media aritmética y también tiene dividiendo la media aritmética. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidadito con eso. Ahí está la fórmula. Vámonos al primer ejemplo. En este primer ejemplo que tenemos, yo se lo envié, está lleno, usted lo tiene lleno. Pero sucede que yo lo voy a buscar para que usted observe cómo se hace. Cómo se hace. Pero me gustaría también que si usted tiene una calculadora cerca de usted, como quedamos, usted haga los cálculos, porque quiero que usted observe algo. Hay estudiantes que dicen, oye, pero el profesor descuenta demasiado por el asunto del redondeo. Claro, yo no perdono eso, yo se lo dije desde el principio, yo le dije el concepto que yo tengo de un estudiante que me diga a mí que no sabe redondear y que no me redondee. Yo lo dije. Cuando hay un estudiante que no me redondea, yo lo dije. Para mí es un sinvergüenza. No puede ser que un estudiante de la universidad dando 60,000 matemáticas, aritmética y venga aquí y que no sabe redondear. Yo no me como eso. Ni lo doy tampoco porque eso no me corresponde a mí. Y es una cosa demasiado fácil. Eso es demasiado fácil. Para yo poderme perder el tiempo en eso. Entonces, en la práctica 4, muchísimos perdieron puntos. ¿Tú sabes por qué? Porque el percentil 33 en datos agrupados da 27.71. Algunos pusieron 27.70. Inclusive 72. Hubo estudiantes que se atrevió a poner hasta 72. Porque hay estudiantes que creen que redondear es sumarle un número. Hay estudiantes de eso. Que creen que eso es así, sumarle un número. No, así también es el percentil, el cuartil 3. El cuartil 3 da 41.63. Los estudiantes que pudieron 41.62 no redondearon. Ahí tienen un descuento muy especial de Navidad. Y también otros que aparecieron también que le pusieron 63.64 en vez de poner 41.63, 64, porque creen que hay que ponerle uno de más. No es así. No hay que poner de más. Por encima es lo que dé. Entonces imagínense. Yo quiero que usted se observe aquí y se convenza de eso.
¿Qué pasa? En esto, cuando nosotros calculemos las desviaciones, cuando le debemos al cuadrado, todos esos cuadrados, todos hay que redondearlos. Todos. Entonces son 8 valores. ¿Qué quiere decir? Que si todo va redondeado y usted no lo redondea, usted va a tener 8 puntos menos en la suma. ¿Y usted cree que le va a dar igual la medida con 8 puntos menos? No, todo le va a quedar mal. Entonces, la tabla de datos simples, nosotros dijimos que se podía presentar en fila o en columna. Aquí está de las dos maneras, que esté en fila, esté en columna, en fila o en columna. Entonces, en columna, porque es más fácil calcular las desviaciones. Si se pone usted a calcular las desviaciones a lo largo, mire, se va a coger buen rato y cualquiera se equivoca. Pues aquí están. Esta tabla, le soy sincero, yo pensé que había puesto la misma tabla que pusimos en el ejercicio, pero el que se repetía el 65 en el ejercicio, yo puse 62 aquí. 62. Entonces, el 60 creo que no está en el otro ejercicio. Yo me equivoqué y puse estos valores, pero no hay problema. Hágase de cuenta que ahí calculamos la media aritmética, la mediana y la moda, los cuartiles, los deciles y percentiles, lo que usted quiera calcular. Que ahí se calcularon, pero fue con otro valor. Entonces aquí está la media aritmética y está interpretada. Se calculó, eso se trajo y se puso aquí, que la estatura promedio de los estudiantes es 62.63 pulgadas. Entonces, viene la fórmula de la varianza. Recuerde que antes de esa fórmula, de esa varianza, se ha calculado la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Acuérdese de eso. Entonces, también acuérdese que lo primero que se coloca cuando usted va a hacer un cálculo es la fórmula. Y ahí está la fórmula. Entonces, esa fórmula es la que me manda la tabla a buscar, mire, XY, y después que usted tiene a XY, va a tomar a XY, lo va a elevar al cuadrado, los valores de XY menos la media, las desviaciones. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar las desviaciones. Las desviaciones se buscan, espérense. Las desviaciones se buscan restando de cada valor de la variable la media aritmética. La media aritmética es 62.63. Entonces vamos a buscar las desviaciones diciendo, primer valor, 56 menos 62.63. Ahí es que da menos 6.63. Segundo valor, 58 menos 62.63. Vamos a tener menos 4.63. Siguiente valor, 60 menos 62.63 menos 2.63. 62 menos 62.63 menos 0.63. El otro igual, menos 0.63. Y ahora viene 65 menos 62.63. Ahora vamos a tener positivo 2.37. 37. El siguiente, 68 menos 62.63, positivo 5.37. 70 menos 62.63, positivo 7.37. ¿Qué pasó? 37. Esas son las desviaciones. Un truquito, cuando usted pase de negativo a positivo,
Esos dos decimales, los decimales, deben sumar 100. Punto 63 más punto 37 suman 100. Suman 100. Denme un chance. More. Bien, ahora vamos a elevar las desviaciones al cuadrado. Aquí es que me gustaría que ustedes lo hagan para que ustedes vean el asunto del redondeo. Por favor, ¿alguien tiene sumadora de ustedes? Sumadora, Sí. no calculadora. Sumadora. Pues mire, les voy a enseñar a usar la sumadora. Ponga, olvídese del signo. Cuando se eleva al cuadrado, uno se olvida del signo, porque todos son positivos. Eso es lo primero. Entonces, diga, ponga en su sumadora, calculadora no, sumadora, 6.63. Ponga 6.63, que tenga sumadora. Entonces le da por, al signo de por, y le da el signo de igual. Por igual. ¿Cuánto da? ¿Qué pasó? ¿No supieron hacerlo? No escucho nada. Se fueron, fue. A mí me da Maestro, error. repita otra vez. Maestro, Ajá. repita otra vez, porque yo tengo una sumadora, pero la última parte no la escuché bien. 6.63 le da el signo de multiplicar y le da el signo de igual. A mí me da error. ¿Usted no tiene sumadora entonces? ¿Usted tiene sumadora? Si es en el teléfono, da error. No, yo en la calculadora mía científica. ¿Pero usted tiene calculadora o sumadora? Calculadora. Pues yo estoy hablando de sumadora. Usted no ve que son indios. Pregunté, ¿quién tiene sumadora? Me dijeron varios. Y ahora no aparece nadie. Pues está bien, vamos con los que tienen calculadora. Los que tienen calculadora. Maestro, yo tengo una sumadora. Sí, olvídese de eso. Arribita ahí, arribita, los que tienen calculadora, tienen una X cuadrada. Localícela. Una X cuadrado, los que tienen calculadora. Ya, maestro. Entonces, diga 6.63. Le da esa X cuadrado y le da el signo de igual. A mí me da 43.95. 46. 43.96. 46. Pues da 43.96. 95,669, ¿verdad? Como hay un 3, como hay un 6, el 5 pasa a 6. Pasa a 6. 43.96. Entonces, mire, si usted pone 5 ahí, ponga 5 para que usted vea. Entonces, vamos al otro. 4.63 al cuadrado. $21.44. 43.69. O sea, otra vez, el 3 hay que redondearlo al 4, porque hay un 6, hay un 5, hay un valor mayor que 5, entonces son 44. 21.44.
Así vamos a tener en este ejercicio, vamos a tener que en todos hay que redondear. En todos hay que redondear. Entonces vamos a ver ahora el siguiente valor. Vamos al siguiente. 6.92. 6.92. 98. 92. 92. Redondeando, ¿verdad? Sí. El otro, 0.63 al cuadrado. Al cuadrado no es por 2, es por sí mismo. 0.40. 0.4. 0.40. 40, sí. 40. El otro 40. da igual. Siguiente. $5.62. 5.62. El siguiente. A mí me dio 28.8369. 28.84. Y el último. 58.22. 4.32. ¿En qué quedamos? 54.32. 54.32. Entonces, mire, al sumar esto me va a dar 161.88. ¿Qué pasa? Si usted no redondeó en todo lo que hay ahí que había que redondear, eso le va a dar a usted 61.80. ¿Y usted cree que con 61.80 las medidas le van a dar igual que 61.88? No, le van a quedar todas malas. Entonces, de ahí es que viene el problema del redondeo. Por eso yo soy tan exigente, porque en estadística no es lo mismo. Dígame, padre. Bueno, estoy trabajando. ¿Dónde? ¿En su casa? Ah, bueno, cualquier cosa le llamo ahorita. Está bien, está bien. Gracias. Bien. Entonces, eso da 88. Vamos ahora a buscar la varianza. Sustituimos en la fórmula el valor de 161.88, que es la sumatoria, mírelo ahí, ¿de quién? De X menos la media al cuadrado. Entonces, 161.88, según la fórmula, lo vamos a dividir entre n menos 1. N es 8, menos 1 es 7. Ahora, no le pongo 7 directamente ahí porque después se ponen a estudiar y de dónde salió este 7 y de dónde salió este 7 y no se fijan en la fórmula. Por eso le pongo 8 menos 1. Pero usted, si ya sabe de dónde sale, usted pone 7 ahí y divida 161.88 entre 7. ¿Cuánto da? $23.13. 23.13 pulgadas cuadradas. Ay, espérese, puse mayúscula. Pulgadas cuadradas. 23.13 pulgadas cuadradas. Ahora, yo agarro ese valor, el 23.13, y le busco la raíz cuadrada. Entonces, la desviación típica es igual a la raíz de la varianza, a la raíz de 23.13. Búsquele la raíz a 23.13. 4.81. 4.81. 81 y ahora tenemos pulgadas. Entonces, observe que la desviación típica me da igual que la variable, pulgadas, mientras que la varianza me da pulgadas cuadradas. Vamos al coeficiente de variación. El coeficiente de variación sale sustituyendo. La desviación típica es
4.81 por 100, ¿verdad? Lo pongo de una vez porque después me hace un revuelo esto aquí. Y eso yo lo voy a dividir entre la media aritmética que dijimos que es, ¿cuánto fue que dijimos que era la media aritmética aquí? 13. 62.63. 62.63. Déjame ver si es verdad. Me puso dudosa ahora. Sí, mírala ahí. 62.63. Así, maestro, 62.33. Entonces, queda eso. 7.68. 4.81 entre 7.68. 68. 68. 68. Por ciento, acuérdense. Todo lo que se multiplica por 100 da por 100. Entonces, 7.68%. Aquí entonces vamos a tener que la desviación típica se divide entre la media aritmética y se multiplica por 100. Ahora bien, miren cómo se interpretan estas medidas. Mire, la desviación típica da 4.81 pulgadas, es la única que da igual que la variable. Y recuerde que estas medidas son el complemento de las medidas de tendencia central. Entonces le va a decir a usted que la estatura promedio de los estudiantes es 62.63 pulgadas con una desviación de 4.81 pulgadas. Y ahí ya quedaron interpretadas estas medidas. Vamos a un segundo ejemplo en datos simples. Este segundo ejemplo trata del gasto de los estudiantes que también vimos para ir a la universidad. Aquí sí se calculó la media aritmética, la mediana y la moda. Esas se calcularon y se interpretaron. Si usted busca, entonces la media aritmética está calculada y da 139.44 pesos. Y está interpretada que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos. Mire, hay que decir en la interpretación de qué tratan los datos. En las interpretaciones de la práctica 4 hay muchas que están mal. Porque en la primera trata de una competencia, de un maratón. Usted no puede decir que el tiempo promedio de los estudiantes es 75.93 minutos. Tiene que mencionar la palabra maratón o la palabra competencia. Que el tiempo promedio en el maratón de los jóvenes fue 75.93 minutos. Si usted no menciona la palabra promedio en la palabra maratón o la palabra competencia, esa interpretación está mala. En todas que usted no la menciona. Asimismo, también en el ejercicio de datos agrupados, que trata de la cantidad de kilómetros que camina un grupo de personas semanalmente. O sea, eso está limitado. Entonces, usted no puede decir, por ejemplo, que la cantidad promedio de kilómetros, no, la distancia promedio, el recorrido promedio. Algunos dijeron la caminata promedio. Está bien, pero usted no puede decir los kilómetros promedio y después venir que es 33.39 kilómetros. No. Que la distancia promedio recorrida semanalmente por el grupo de personas. Si usted no menciona la palabra semanalmente y la palabra distancia o recorrido o ¿cuál es la otra? Caminata, también están malas esas
El gasto promedio puede ser de cualquier cosa. Eso se lo he dicho yo. Usted tiene que especificar, por eso le especifica arriba en la introducción de los datos. Entonces aquí está la media aritmética calculada e interpretada. Vamos entonces a buscar la fórmula en lo que sigue. Ahí está la fórmula de la varianza, que es lo que nosotros vamos a llenar. Eso es lo primero que hay que poner. Pero después de la fórmula me voy al cuadro y vamos a buscar aquí las desviaciones. Como la media es 139, entonces 100 menos 139, negativo 39.44. Mírenlo ahí, la media aritmética es 139.44. 100 menos 139.44, poner un chisme chiquito, pero demasiado. Ajá, ahí sí. Entonces, vamos ahora a buscar la segunda desviación. 120 menos 139.44 menos 19.44. La siguiente, 125 menos 139.44 menos 14.44. 140 menos 139.44, que viene en lo positivo. 0.56. Mírelo, cuando cambiamos, como de una vez, suma 100. Suma 100. El otro da igual. Igual. 0.56. Y el siguiente es 5.56. 5.56. Ajá. El siguiente, 10.56. 20.56. 35.56. 56. Ahora vamos a elevar al cuadrado. 39.44 por 39.44. ¿Y qué? Oh, pero ya que no tienen calculadora. A esta clase no se viene sin calculadora, por Dios. No aparece uno que haga eso rápido. Bueno, a mí me dio 61.35. Pero ¿cómo le va a dar 61? Usted lo está sumando, 39.44 por 39.44. 1.55, maestro. Pero ¿cómo va a ser, por Dios? Eso es lo que me dio. 39.44 por 39.44. 1.55. 56, mi amor. Hasta 1.555, así es. Okay, Cuando te dan 5, mi amor, ya, tienes que poner ya, 6. ya. Nadie tiene una calculadora que me busque eso. O una sumadora. O un celular. No voy a preguntar más nada. Oiga eso, 1.5. Maestro. Por Dios, eso da 1500. Oiga eso, 1555.51. Oiga lo que le está dando a ella, 1.5. Pero 39.44 al cuadrado no puede dar 1.5. Eso es increíble. Eso no cabe en una cabeza. No voy a preguntar más nada. Con ustedes le dé la voluntad, ustedes ven el video y si quieren lo calculan. Dejen esto. 19.44 por 19.44.
378, maestro. 378 no, 377.91. Punto 91. 14.44 por 14.44. 208.51. 0.56 por 0.56. 0.131. 0.31. Increíble. 5.56 por 5.56. Es 0.31. 10.56 por 10.56. Ok. 420.71. 51. 51. 20.56 por 422.71. 422.71. 35.56 por 35.56. 1264.51. 51. Ajá. $1,264.51. Vamos a la suma, a ver si aparece alguien que pueda sumar eso. 39.000. 72.19. Eso da 3.972.19. Ahora voy a la fórmula y sustituyo 3.972.19. Lo voy a dividir entre 8, entre n menos 1. N es 9 menos 1 entre 8. Y eso me va a dar 496.52 pesos cuadrados. La raíz de eso, raíz de 496.52. $22.28. 22.28 pesos. Coeficiente de variación es igual a 22.28 por 100, y eso queda dividido entre la media aritmética, que es 139.44. Eso es igual
15.98. 15.98. 15.98%. 15.98%. La interpretación entonces con una desviación de 22.28 pesos. Ok. Ahora vamos a pasar a ver cómo se calculan estas medidas, se interpretan igual en los datos agrupados. En los datos agrupados, la fórmula de la desviación típica y la fórmula de la varianza siguen iguales. Perdón, de la desviación típica y el coeficiente de variación siguen iguales. Lo único que cambia es la fórmula de la varianza. Ustedes saben que cuando se trata de datos agrupados, la variable queda representada por XI, que es el punto medio. En esta tabla, XI es el punto medio, en la tabla de datos agrupados. Y ahora también en los datos agrupados se toma en cuenta la frecuencia, que es la veces que apareció el dato en esa clase. Entonces, ahora tenemos un punto más, un paso más. Se van a buscar la desviación igualito y la vamos a elevar al cuadrado igualito, pero la vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. La desviación típica y el coeficiente siguen igualitos. Vamos a ver, aquí pongan mucha atención porque en el examen, en la práctica están los dos y vale punto. Pero en el examen final es en datos agrupados que va a salir. Así que ya lo saben, en datos agrupados. Y esto tiene valor de 12 puntos en el examen final. Estas tres, más la media aritmética, que vale 4 también. Miren, yo le decía a ustedes hace mucho tiempo que el punto medio es una medida fácil de calcular y es lo que más se usa en esta materia, como ustedes pudieron observar. Sin embargo, es el que hace que mucha gente se queme. Mire, el punto medio lo vimos en la tabla de datos agrupados en el primer parcial. El punto medio se utiliza para calcular la mediana en datos simples, la media aritmética en datos agrupados, los cuartiles, deciles y percentiles cuando da entero el valor. Y ahora, para calcular la varianza. O sea, en todo, en los tres temas que hemos dado, se usa el punto medio. En los tres. Suma de dos valores entre dos. Y aquí ahora en esta tabla se usa dos veces. Primero se usa para buscar la media aritmética y después tiene que usarlo para buscar la varianza. Entonces usted sabe que la media aritmética en esta tabla es XI, mire la fórmula, sumatoria de XI por FI entre N. Lo único que usted va a tener es a FI, acuérdese. Usted tiene que buscar el punto medio y multiplicarlo por la FI. Y ahí entonces usted va a decir 50 por... Eso estaba en la práctica. Suma eso y da la media aritmética. Con esta tabla nosotros buscamos media aritmética, mediana, moda, cuartiles, deciles y percentiles. Con esta tabla lo explicamos. Ya a esa tabla nomás le falta la FI grande para estar completa. Esa es la única columna que le falta. Pero acuérdense que eso va saliendo con las medidas que se van calculando. Y vuelvo y recuerdo que la media aritmética es de las primeras que se calcula, que no hay que calcularla otra vez. Entonces, la media aritmética en esta tabla da 70.60 libras. Y la interpretando diciendo que el
peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Entonces vamos a buscar las desviaciones. Primera desviación, 50 menos 70.60, menos 20.60. Segunda desviación, 60 menos 70.60, negativo 10.60. 70 menos 70.60, negativo 0.60. 80 menos 70.60, 9.40 positivo. Ahí están 40 y 60, da 100. Eso me dice que voy bien. Y el último da 19.40. Ahora vamos a ver el último paso. Dijimos, eso se hizo ahorita, XY menos la media. Ahora vamos a elevar, igual que ahorita, las desviaciones al cuadrado y la vamos a multiplicar por su frecuencia, la frecuencia de la línea, la que le corresponde a donde mismo usted está calculando. Vamos entonces a hacer esto. ¿Ok? Vamos a decir 20.60 por 20.60. Eso lo hicimos ahorita. Pero ahí mismo va a decir por 8, que es la frecuencia. Por 8. Entonces eso da 3.394.88. Vuelvo y repito, no tiene que darle igual a nada. 20.60 por 20.60 por 8. Lo que tienen la calculadora solamente le dan 20.60, le dan a X cuadrado, le dan por 8 y le dan a igual y ya lo tienen. Siguiente, 10.60 por 10.60 por 9, que es la siguiente frecuencia. 800 no. 1011.24. Punto 24. 24. Siguiente, 0.60 por 0.60 y ahora la frecuencia es 11 por 11. 3.96. 96. El otro. 9.40 por 9.40 por la frecuencia 16. 1413.76. 200, 400, 1413. Ahora sí. Y el otro 19.40 por 19.40 por 6, que es la frecuencia. 2258.16. Vamos ahora a sumar. Vamos a sumar. Y eso da 8.082. 8.082. Procedo igual que ahorita, me voy a la fórmula y sustituyo llenando el valor. 8.082 dividido entre el total de datos, que ahora usted puede observar que la suma de FI es 50. Entonces, el total de datos es 50. Además, en la media aritmética, obsérvelo, que está ahí el 50. Le vamos a dividir entre 50 menos 1. Sería entre 49. Sigo poniendo 50 menos 1, n menos 1, para que lo vea en la fórmula. Eso da 164.94 libras cuadradas.
Luego voy a pasar a buscar la raíz cuadrada de 164.94. Y eso me va a dar 12.84. 12.84 libras. 12.84 libras. Y el coeficiente de variación, 12.84 por 100 dividido entre la media aritmética, que es 70.60. $18.19. 18.19%. 18.19%. La interpretación entonces será el peso promedio de los estudiantes, que es 70.60 libras, con una desviación de 12.84 libras. Ahí está. Vamos a ver un último ejercicio en datos agrupados. Aquí está. Este ejercicio también lo vimos, que trata de la edad del grupo de estudiantes investigados. Aquí no se calculó la media aritmética, la media ni la moda, pero yo la calculé para ya tener la lista, la media aritmética, porque eso es materia vieja, la media aritmética. Aquí usted ve que se buscó el punto medio, se multiplicó por la frecuencia, se sumó de 873, se dividió entre 36, que es el total de datos, y da 24.25 años, que la edad promedio de los estudiantes investigados es 24.25 años. Ahora vamos a buscar las desviaciones. La primera es, recuerde, el punto medio. El punto medio es XI menos la media aritmética. 19.50 menos 24.25. Me va a dar negativo 4.75. 7.5. Sí. Me va a dar entonces 22.50 menos 24.25. Menos 1. El siguiente me da 25.50 menos 24.25, 1.25. Siguiente, 28.50 menos 4.25. positivo, 4.25. El siguiente da 7.25. Y el último da 10.25. Aquí menos la media. Ahora vamos a elevar al cuadrado olvidándonos del signo. Primero, 4.75 por 4.75 por la frecuencia primera, que es 9. Eso da 203.06. Siguiente, 1.75 por 1.75 por la frecuencia otra vez 9. 27.56. Siguiente, 1.25 por 1.25 por la siguiente frecuencia 11. 17.19.
Observe, ahí hay redondeo. 4.25 por 4.25 por 3. Frecuencia 3. 54.19. 54.19. También se redondeó. 7.25 por 7.25 por 3 otra vez. La frecuencia 157.69. Redondeando de nuevo. Mire todo lo que hay que redondear aquí, 10.25 por 10.25 por nada, por 1. Eso da entonces 105.06. Ahora vamos a la suma. ¿Cuánto suma esto? Bueno, vamos a ver. $564.75. 564. Profe, lo está colocando donde no es. Ay, caray. Sigo con mi mala costumbre. 564.75. Se la suma. Vamos a bajar a sustituir en la fórmula de la varianza. 564.75. Eso se divide entre el total de datos menos 1. Ahora son 36. Ahora va a dividir entre 35. Entre 35. Da 16.14. 14 años cuadrados. Años cuadrado. Vamos entonces a sacar la raíz de 16.14. Da 4.02 años. Y vamos a seguir para el coeficiente de variación. 4.02 por 100 dividido entre la media aritmética, que es 24.25. 5.70. 5.70. Igual. $5.69. Pero ¿cómo va a ser? A mí me dio 16.58. 16.58%. Mire por qué que se queman, es que dan el primer valor, no lo buscan. Así es que se queman y después, ay, que profesor, ¿por qué saqué esta nota? Ay, profesor, ¿por qué? Ajá, por eso mismo. Entonces, 4.02 y aquí agregamos con una desviación de 4.02 años. Mire, así se buscan y así se calculan y así se interpretan estas medidas. Repito, en datos agrupados es que esto le va a salir a usted en el examen. Por lo tanto, puede practicar. Usted tiene muchísimo ejercicio. Usted lo practica con cualquiera. Eso no tiene nada que ver. Eso era antes que se hacía eso. Ahora no. Ahora entre menos hago mejor. Bueno, le voy a decir para qué otra cosa. ¿Qué significa eso? Con una desviación de tanto. Voy a coger esta que está aquí en datos simples. Ah, bueno, no, ese dato agrupado. Vamos a cogerla una simple. Es más fácil de explicar.
Bueno, aquí tenemos el gasto de los estudiantes. La media aritmética aquí da 139.44. Haga en su calculadora a ver si pueden, porque yo sé que es difícil. 139.44 menos la desviación típica aquí, ¿cuánto fue que dio? Menos 22.28. ¿Cuánto da? 117.16. 117.16. 117.16. Y ahora vamos a hacerlo sumando. 139.44 más 22.28. 161.70. 61.72. 161.72. 72. Sí, profe, Sí, 72. 72. Perfecto. Miren lo que eso significa. Según la distribución normal, el 68% de los datos deberían caer entre una desviación, entre la media aritmética con una desviación. ¿Okay? Entonces, los valores que quedan por debajo o por encima de esos valores no están normal a una desviación. Entonces, si nos vamos a la tabla, observe en la tabla, el 100 está por debajo del 116, que debe ser el valor más chiquito. Y el 175 está por encima del 161. El 160 está dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hay, en el gasto de los estudiantes, hay dos valores que no están bien, que son anormales, que no entran dentro del gasto normal. El 100 se considera que es muy pequeño para el promedio que tenemos del gasto y el 175 es un poco exagerado. O sea, tenemos un valor por debajo y un valor por encima. Es decir, que el gasto de los estudiantes para ir a la universidad debería estar entre 117 y 162 pesos. Eso es lo que dice. Eso es lo que dicen estas medidas. La forma llana de explicarlo. Bien, si hay alguna pregunta, hágala ahora. Voy a dejar de grabar porque el video va a salir bien fuerte. Me da mucho trabajo después bajarlo.